Bienvenidos, esto es Informe Extra. El pasado domingo, el presidente de Argentina, Javier Milei, se presentó ante el Congreso de la Nación con el presupuesto 2025. Se trata de un hecho histórico en vista de que la tradición es que sean los ministros de Economía quienes sustenten los presupuestos anualmente ante los congresistas. Para analizar este tema, nos acompaña desde Bahía Blanca Eloy Vera, periodista, abogado y analista político. Eloy, gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias a vos. Bueno, Eloy, ¿cuáles son los ejes del presupuesto 2025? Los ejes del presupuesto que presentó Javier Milei en el Congreso principalmente son mantener la austeridad fiscal, es decir, procurar que el año siguiente haya superávit, que se ingrese más de lo que gaste, y eso es principalmente bajando el gasto, reduciendo muchas áreas de las competencias del Estado. En segundo lugar, subir la recaudación. Se espera que haya una suba de la actividad este año por cuestiones del propio ajuste de la austeridad. Hubo una baja del PBI que el propio presupuesto calcula que va armada entre los 4 los 3 puntos porcentuales y que el año siguiente se espera que haya una suba del 5%, que más las cuestiones de incentivo a las inversiones, de regulación que está implementando el propio gobierno, te suba la recaudación fiscal en un 30% más o menos, y eso le dé más holgura al Estado. Y luego, en general, hay un reacomodamiento de cuáles son las prioridades del presupuesto. Se reduce la gran mayoría de las áreas, se concentran y se simplifican otras, y hay algunas pocas que el presidente piensa que históricamente han sido poco consideradas, que incrementa principalmente lo que tiene que ver con seguridad y defensa. Y por último, lo que ha sido el gran logro del gobierno y que es como su mayor promesa, que es reducir la inflación, que por ahora se sigue reduciendo, pero sigue existiendo en la Argentina. Se piensa que, o calcula el propio presupuesto, que a fin de año va a alcanzar el 104% anual, y para el año que viene ya sería solo del 18%. Mientras tanto, queda el gran interrogante: ¿qué va a pasar con el control de cambios? El presupuesto da indicios de que podría no quitarse este año, pero que podría irse relajando hasta alcanzar un precio de equilibrio del dólar a más o menos 1.000, 1.100, 1.200 pesos. Pero que no se sabe muy bien si lo van a sacar a fines de este año, a principios del año que viene, o directamente a fines de 2025. Eloy, Javier Milei, como bien señalas, tiene un proyecto bastante... busca la austeridad del Estado argentino, ¿no? Y él ha señalado que la piedra basal de su presupuesto 2025 es el déficit cero y que este presupuesto es radicalmente distinto al de gobiernos anteriores. ¿Podrías explicarnos en qué se diferencia este presupuesto de los gobiernos peronistas? Bueno, lo principal es, como decís, el déficit cero. No solamente se toman todas las precauciones para que no se gaste más de lo que ingresa, que cada gasto está detallado de dónde va a salir ese dinero para financiarlo, con la idea de que no se va a financiar con emisión monetaria y por lo tanto no debería generar inflación. Pero además el propio presupuesto contiene mecanismos para que, según cómo se vaya dando, porque una cosa son las expectativas que el presupuesto implementa, y otro, cómo se vaya dando efectivamente la recaudación y la necesidad del Estado para que el propio gasto se vaya ajustando conforme cuánto ingrese el fisco. Eso es lo principal. Y este mecanismo básico de racionalidad económica no ha estado presente en los últimos presupuestos del Estado. Ahora, Milei también dio un mensaje a los gobernadores para que se haga un ajuste de 60.000 millones de dólares. ¿Qué tan determinantes son las acciones de los gobernadores en el presupuesto de Javier Milei y sus objetivos económicos? Yo diría que es lo más importante. En Argentina, en realidad, la mayor parte del gasto público, sobre todo del gasto público que tiende a aumentar, está en las provincias. El Estado Nacional tiene un peso de alrededor del 25% del PBI, que es enorme, pero la verdad que el presupuesto lo reajusta, lo reacomoda, pero no va a decrecer dramáticamente en los próximos años. Gran parte del ajuste que ya se pudo hacer ya se hizo. Lo importante es que ahora las provincias empiecen a implementar
acciones de nuevo para ir liberando trabajadores que están atrapados en el sector público y que puedan acceder al sector privado, y para que la presión fiscal dentro de sus respectivos territorios no sea tan grande. Para eso también se están realizando negociaciones, por ejemplo, para que las provincias no frustren las iniciativas del gobierno, tratando de compensar, por ejemplo, que el gobierno le quita impuestos a un determinado sector y la provincia, diciendo, yo me puedo apoderar de estos ingresos, le ponga un impuesto extra. Actualmente están en esas negociaciones y hay más o menos 16 provincias, 6 seguras, 10 no tan seguras, que están adhiriendo al régimen de incentivos fiscales promovido por el gobierno. Eloy, ¿qué significado tiene que el propio Javier Milei como presidente de la Nación y no el ministro de Economía, Luis Caputo, sea quien haya sustentado ante el Congreso este presupuesto? ¿Qué significado político tiene y por qué lo hizo? Lo principal es que se lo pone como una de las banderas de su gestión. Por más que él suele hablar maravilla de su ministro de Economía y de su equipo técnico económico, lo cierto es que tiene que demostrar que esta no es solamente otra de las áreas de su gestión, sino lo principal, que este es el gran objetivo y que todo lo demás que se haga en materia de capital humano, en materia de defensa, deriva de mantener el compromiso del superávit fiscal y el déficit cero. Y además es una cuestión de darle más legitimidad. O sea, era importante que el presidente salga a presentar este plan y que lo transmita en vivo por las plataformas oficiales para que la gente se entere. Si el ministro de Economía salía a dar por su cuenta un mensaje al Congreso, realmente no mucha gente le iba a prestar atención. De hecho, si se ven las fotos del Congreso, casi no hay nadie. O sea, los propios congresistas no asistieron al evento, salvo los que pertenecen obviamente al oficialismo, la bancada de Milei. Por eso es necesario que Milei, con su propia popularidad, que por ahora no le puede transmitir a la gente de su gestión, salga él mismo a explicar por qué es importante, por qué lo va a sostener y cuáles son las medidas o los sacrificios que se esperan de la sociedad en este año que viene. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que se apruebe este presupuesto? ¿Qué tan viable es? Es muy probable que se apruebe. Puede haber algunas rispideces con algunas cosas particulares, principalmente la oposición es bastante escéptica del aumento del presupuesto de inteligencia, que es una de estas áreas que Milei piensa que han estado descuidadas en los últimos años. De hecho, la agencia de inteligencia básicamente dejó de existir durante la última gestión. Y el presupuesto de las universidades públicas, que quedó congelado. Algunos partidos de oposición que no tienen tanta presencia en las elecciones a nivel nacional, pero que tienen mucha presencia en la clase media universitaria y que consideran que tocar esos presupuestos es básicamente tocar las cajas de ellos. Así que va a ser importante negociar esas cuestiones particulares. Y tal vez, en algún caso, cuáles son las transferencias a las provincias. El gobierno de Javier Milei se ha mostrado bastante comprensivo con la necesidad de algunas provincias y también bastante estratégico con utilizar las transferencias a las provincias como una forma de recompensar a aquellas que se mantienen leales al plan fiscal fijado por el Poder Ejecutivo. Pero a grandes rasgos el presupuesto va a ser aprobado de una forma u otra y se va a mantener lo principal. Eloy, ¿qué te parece si vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar los logros y los retrasos a nivel general en los objetivos económicos del gobierno de Milei? Seguimos en Informe Extra acompañados de Eloy Vera, abogado, periodista y analista político. En el bloque anterior vimos los aspectos más importantes del presupuesto 2025, presentado por el propio Javier Milei ante el Congreso de la Nación. Y hemos podido apreciar que uno de los aspectos más importantes es la búsqueda del déficit cero. Teniendo presente esto, Eloy, ¿cuáles serían las alternativas a la búsqueda del déficit cero? ¿Qué es lo que hacían gobiernos anteriores? Los gobiernos anteriores, primero que nada, no balanceaban ingresos y gastos.
De hecho, utilizaron el gasto público como una forma discrecional de recompensar a sus aliados políticos o de hacer clientelismo con ciertos sectores sociales. Eh, y eso es lo que este gobierno está intentando evitar. Aparte de estar racionalizando, cortando con un montón de intermediarios y cortando con otras vías de ineficiencias, de corrupción, de filtraciones que generan no solamente que ese presupuesto es inflado, sino que ni siquiera llega a destinarse a sus propósitos. Y los gobiernos anteriores terminaban financiando este déficit fiscal con deuda en muchas ocasiones. El gobierno de Néstor Kirchner, por ejemplo, tomó deuda con Venezuela de Hugo Chávez en ese momento, pero principalmente con emisión monetaria, lo cual genera inflación y lo cual nos dejó el año pasado al borde de la hiperinflación, que es la principal promesa de Javier Milei de lo que quiere evitar que ocurra. Bueno, esto se logró evitar, la hiperinflación, ¿no? Y además ha habido meses de superávit. Sin embargo, al margen de esto, o teniendo presente esto, ¿cuáles son los principales logros a la fecha del gobierno de Milei? El principal logro ha sido bajar la inflación. Bajar la inflación, entramos que relativamente a un país que venía a un ritmo de el propio presidente tira más o menos, se proyectaba un 1000% de inflación anual para este año, no le está logrando, no ha dejado de existir. Lo que ha pasado es que todos los meses ha habido un salto dramático de los niveles de inflación del mes anterior a los de este mes. Incluso algunos precios seleccionados, que no son los de productos de primera necesidad, han bajado. También eso tiene que ver la flexibilización de las importaciones, la desregulación, etcétera. Actualmente hay una especie de estancamiento. Hace 2 meses estamos atrapados en alrededor del 4% de inflación mensual. Pensemos que iniciamos el año con 20-30% de inflación mensual. Y se ha pensado que eso no se puede terminar de reducir salvo que se eliminen los últimos controles de cambio, que da pie a otras necesidades del gobierno que no están seguros de que podrían suplir. Necesitan tener reservas en dólares para poder cubrir toda la gente que va a querer comprar moneda extranjera. Así que ha tenido que adoptar objetivos más humildes en lo que se refiere a la bajada de la inflación. Se proyectaba que para mediados de año ya iba a haber bajado del todo, íbamos a ver un rebote y que no iba a haber recesión. Con este presupuesto el gobierno está admitiendo, ok, tenemos una recesión, el PBI va a bajar unos 3-4 puntos y recién el año que viene vamos a tener el famoso rebote en forma de B corta de unos 5 puntos del PBI, pero este año la inflación va a seguir siendo de anualizada 118%. Por ahora se desaceleró, o sea, la gente ya no está tan desesperada, ya no te pasa que vas todos los días a comprar algo y todos los días un precio distinto, pero se sigue notando que hay una suba de precios y especialmente que los salarios no se ponen al día. Eso es el principal logro y por ahora el principal estancamiento del gobierno. ¿Qué se hace con la inflación? Con respecto a la recesión, Milei advirtió que para los argentinos tendrían que pasar por el último trago amargo antes de que el país pudiera salir adelante. ¿Qué diferencia ves entre la recesión en el gobierno de Milei y las recesiones que se han dado en gobiernos anteriores? Bueno, los gobiernos anteriores acompañaban esta falta de actividad económica con la evidente cuestión de que aparte las actividades económicas que eran viables no se permitían. Es decir, por cuestión de regulación o por cuestión de que había actividades técnicamente legales, pero que en la práctica requerían un montón de permisos y pasar a través de un montón de oficiales que en muchas ocasiones también pedían algún tipo de soborno o coima, no se realizaban inversiones. Ahora, por más que, de nuevo, todavía no estamos viendo el efecto en el repunte de la actividad económica y del consumo, se anuncian inversiones porque justamente se sancionó otra ley, el régimen de incentivos fiscales, para blindar a las empresas que hagan grandes inversiones desde el extranjero de algunos de los peores efectos, tanto del régimen tributario como de la inflación. Por ejemplo, que se puedan preservar todas sus ganancias y que puedan mantenerlas en dólares. Así que se han anunciado, por ejemplo, construcción de nuevos puertos, construcción de gasoductos, algunas inversiones seleccionadas, sobre todo en las áreas de materia prima, litio, minería, etc. Falta ver que se genere el empleo y que esa gente salga a consumir y que se vea que la actividad se mueve,
pero por lo menos se ve que empezó la cadena. ¿Te estás refiriendo al RIGI? El RIGI, exacto, el régimen incentivo de las grandes inversiones. ¿Y está teniendo éxito inicialmente o cómo se ve la proyección de este? ¿Podrías desarrollarlo un poco más? Efectivamente, es una ley que, como digo, permite que las empresas que realizan grandes inversiones en dólares en la Argentina, pueden ser domésticas, pero la gran mayoría son empresas extranjeras, puedan adherirse y a cambio se les facilita trámites administrativos acelerados, habilitaciones aceleradas, privilegios fiscales, blindaje contra alguna de las peores vicisitudes de la economía argentina, y se les da una garantía muy fuerte a su propiedad y a la integridad de sus inversiones. Ya hemos visto que se han anunciado algunas inversiones que se adhieren a este régimen, principalmente la construcción de un puerto gasífero, que además ayudaría a aumentar las exportaciones, que es una de las cosas con las que el gobierno cuenta para balancear las cuentas, sobre todo de la balanza comercial, el año que viene. Y por ahora seguimos en este periodo, como decían anteriormente, que hay 6 provincias, porque es importante que las provincias no pongan trabas extra que frustren las trabas que sacó el gobierno. Están en negociaciones para que la mayoría de las provincias por lo menos adhieran. Argentina, recordemos, tiene 24 jurisdicciones, 6 ya adhirieron al RIGI y hay 10 que están en veremos, que se está negociando si se exceptúa algún sector o no, pero se puede esperar que máximo 16, es decir, la mayoría de las provincias, terminen adhiriendo al régimen y atrayendo inversiones extranjeras, sobre todo a los sectores exportables de materias primas. Ahora, con relación a propuestas que fueron bastante sonadas durante la campaña presidencial, la campaña política, tenemos que Milei hablaba de la dolarización, de la eliminación del Banco Central y de grandes privatizaciones. ¿Qué tan realista ves que se pongan en práctica estas propuestas durante este gobierno? Todo depende principalmente de las elecciones legislativas del año que viene. Actualmente el gobierno tiene menos de un tercio en ambas cámaras del Congreso, lo cual hace bastante difícil que se realicen estas cosas. Sin embargo, en el gran paquete legislativo que se aprobó, la llamada Ley de Bases, se incluye la potestad para el Poder Ejecutivo de privatizar algunas empresas. Es un trámite largo porque se tiene que asegurar que estén saneadas las cuentas, se tiene que asegurar que haya un marco regulatorio que asegure que básicamente quienes compren esa empresa después no se conviertan en oligarcas, al estilo ruso. O sea, es todo un trámite largo, pero que es totalmente realizable. Pero para que eso se sostenga en el tiempo y no se revierta o no se le pongan trabas desde el Congreso, se necesita, o básicamente el gobierno necesita, una victoria legislativa contundente el año que viene. Ahora, por otra parte, se cuestiona que Javier Milei en su momento señaló que pretendía enviar una ley al Congreso para penalizar la emisión de dinero. Sin embargo, durante su gobierno se ha mantenido la emisión de dinero y ha aumentado la masa monetaria, la base monetaria. ¿Qué podría señalar con relación a esta aparente contradicción? Bueno, primero que nada hay que señalar que aunque hay emisión de dinero neta, esa es solamente para reemplazar el dinero que sale de circulación y para volver a poner en balance la demanda con la oferta de dinero. Es decir, en la medida de lo posible se intenta que tampoco haya deflación, es decir, que tampoco termine habiendo una escasez de dinero, porque aunque el plan eventualmente es o dolarizar o establecer algún tipo de competencia de monedas, de momento, por una cuestión de dar confianza, el gobierno sigue dependiendo de que el peso sea una moneda que se pueda utilizar en las transacciones diarias. Es decir, la emisión se realiza solamente para mantener ese equilibrio y para mantener hay varios tipos de cambio, pero básicamente el equilibrio del tipo de cambio más accesible a la gente común, que el dólar y el peso valgan más o menos lo mismo, tanto en el mercado legal como en el mercado paralelo. Pero, bueno, los propios oficiales de la administración de Milei insisten en que la emisión monetaria no es emisión neta, es decir, que no se está generando nueva inflación, sino que solamente se está poniendo equilibrio en estas cosas, que es algo que veremos si termina funcionando. Perfecto. Eloy, ¿qué te parece si vamos a una pausa y regresamos con el último bloque? Porque hay un tema que quiero preguntarte con relación al envío de oro al extranjero por parte del gobierno de Milei. Sí.
Seguimos en Informe Extra acompañados de Eloy Vera, periodista, abogado y analista político. Eloy, en el bloque anterior estábamos analizando las medidas económicas de las últimas medidas económicas del gobierno de Milei. Dentro de estas medidas tenemos que su gobierno ha enviado al extranjero oro por un valor de 1.500 millones de dólares. Este oro está siendo almacenado en Londres. ¿Cuál es el objetivo de esta medida? Bueno, primero que nada hay que decir que no ha enviado oro, que es una de las cosas que se suelen decir acá. Lo que hizo fue cambiar el lugar donde están técnicamente depositados ciertos certificados cobrables en oro, como son la mayoría de las operaciones bancarias modernas. Vos no tenés un montón de billetes en una bóveda, ni oro, ni de lo que se trate, sino que simplemente son distintos archivos en las cuentas digitales de los bancos que van cambiando de lugar. Esto era reservas cobrables en oro que tiene el Estado argentino y que, como no estaban bancarizadas o están solamente dentro del propio sistema bancario argentino, no se podían poner en garantía para préstamos extranjeros, lo cual hacía que el Estado tenga menos solvencia y que sean menos creíbles sus compromisos. Poner esto, de nuevo, no se mandó físicamente oro al Banco de Londres, sino que simplemente se dijeron, esto va a ser ejecutable a partir de las cuentas que tiene el Estado argentino y el Banco de Londres. Es una forma de decir, Argentina se compromete a pagar sus deudas y para eso pone todas sus reservas a disposición. No significa que el plan sea que se las ejecute, sino es simplemente una forma de, es como hipotecar la casa o asumir cualquier otro tipo de deuda. Vos querés ser creíble y querés que la gente te crea que podés pagar y que estás dispuesto a pagar, que no te vas a fugar ni que vas a esconder tu plata. Es una medida de credibilidad sobre todo, pero a efectos prácticos no pasó nada nuevo. Argentina sigue teniendo esos certificados y sigue siendo titular de ese oro. Bueno, ahora, cambiando de tema, yendo más a la posición de Argentina a nivel internacional. El gobierno de Milei ha tenido un rol destacado en la lucha por la defensa de la resistencia democrática en Venezuela. Se ha sumado a los distintos comunicados de condena de lo que sucede allí tras el fraude contra Edmundo González Urrutia y además están dando asilo diplomático a un grupo de perseguidos políticos que están dentro de las instalaciones de la Embajada de Argentina, actualmente protegida por los diplomáticos brasileños, ¿no? Pero en la Embajada de Argentina. Y ahora se suma el último episodio, que es que el fiscal de la dictadura, Tarek William Saab, ha anunciado solicitar órdenes de arresto contra Javier Milei, contra su hermana, que es la secretaria general de Milei, y contra la ministra Patricia Bullrich, ministra de Seguridad. ¿Qué postura ha adoptado el gobierno de Milei ante esta amenaza? Bueno, realmente no es una amenaza muy creíble porque sabemos que el gobierno de Venezuela no tiene mucha capacidad de ejecutar un arresto contra un presidente, pero es bastante creíble que pueden generar muchos problemas en la región, tanto por lo que sabemos de que los servicios de inteligencia, tanto de Venezuela como de Cuba, de otros países aliados, operan en la región, particularmente en Argentina. Por eso, en el presupuesto, uno de los pocos sectores donde se aumenta el gasto público, más bien se aumenta la partida presupuestaria que tenía asignada, son los que tienen que ver con inteligencia, seguridad y defensa. Pero además, porque, como todos sabemos, Venezuela es un estado básicamente feudalizado y controlado por distintos caudillos narcotraficantes, muchos de los cuales manejan redes de narcotráfico que inciden en otras partes de Latinoamérica y pueden intensificar o actuar a través de los carteles de narcotráfico que operan en los grandes centros urbanos de la Argentina, principalmente Rosario y el Gran Buenos Aires. Pero la reacción ha sido esa, fortalecer las medidas de seguridad, que es algo que se iba a hacer de todas formas por una cuestión de seguridad ciudadana y de mantener el orden público. Y supongo que ahora la principal preocupación es ver cómo podemos sacar de Venezuela a esos diplomáticos y a los asilados políticos que se encuentran en nuestra embajada. Eloy, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Eloy Vera, analista político desde Bahía Blanca. Un gusto. Un gusto. Siempre. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.